a nuestro ponente, Gustavo Trujillo Llanes. Y decir de Gustavo, vamos primero a hablarles un poco sobre Gustavo. Es por orden, diplomado en Magisterio, licenciado en Historia y recientemente también doctor en Historia por la Universidad de Las Palmas. Sus líneas de investigaciones se centran en el origen del culto a la imagen del pino, además de otros temas relacionados con la historia de la Villa de Teror, y Gustavo ha participado en seminarios y congresos de carácter regional y nacional. Es autor del cuento infantil Choricete iba a decir Choriceta, pero porque me acordaba de mi infancia, Choricete y Gargolita en la Basílica de la Virgen del Pino en el año 2006. Ha sido técnico de Cultura y Patrimonio Histórico entre los años 2004 y 2011 en el Ayuntamiento de Teror, cuyas competencias fue visitas guiadas y comentadas con grupos organizados y de escolares a diferentes lugares de interés histórico, artísticos y etnográficos de Teror, organización y coordinación de cursos y jornadas, presentaciones y ediciones de libros, elaboración de informes, recuperación y digitalización de patrimonio documental y fotográfico. También asesoramiento en materia de patrimonio histórico al ciudadano y otras administraciones y otras actividades de recuperación y difusión del patrimonio cultural de Teror. También en otras líneas de investigación pues, se encuentra el mundo de las creencias y la religiosidad popular durante el antiguo régimen y un mundo que aquí ya conocemos bastante, los juegos culturales, que es el mundo relacionado con la genealogía. Dicho esto, tengo que decir, y sobre todo esto último, que a Gustavo tuvimos el placer de conocernos junto a Eugenio Gea y otros ponentes que también ya han pasado por aquí en el marco del Archivo Histórico el Archivo Diocesano y el Archivo Histórico Provincial, en ese afán común del estudio de la historia. Un tema nos trae hoy, en este caso, las campanas de Agaete, cuya tesis, que ha tenido lectura hace poco, pues ha versado sobre las campanas en Gran Canaria. Y yo no voy a entrar en materia, no voy a entrar en lo de esto, simplemente quiero decir que las campanas, desde mi punto de vista, pues forman parte del acontecer de la sociedad. En este caso, una sociedad que no tenía ni radio, ni televisión, ni medios de comunicación, pues se regían por el sonido de las campanas. Incendios, catástrofes, bodas, bautizos, difuntos. Y es clave, ¿no?, para entender la historia de nuestros antepasados. Sin más, vamos a darle la bienvenida y escuchar atentamente la ponencia de Gustavo. Bien, buenas tardes a todos. Mis primeras palabras de gratitud y de agradecimiento a Javier Gil Pérez por haberme invitado a participar en esta tarde aquí con todos ustedes. También a todos ustedes que han decidido estar aquí escuchándome, y también de paso dar la enhorabuena por esta iniciativa de los Juegos Culturales de Agaete, que sé que está teniendo bastante éxito. Como acaba de decir Javier, pues en el pasado mes de marzo defendí mi tesis doctoral en la Universidad de Las Palmas con el título de Historia, Epigrafía e Iconografía de las Campanas de Gran Canaria. Como les he dicho, el pasado mes de marzo, ¿no? Una tesis doctoral que tuvo por objeto de estudio precisamente las campanas de la isla de Gran Canaria. Se sabe, bueno, no se sabía mucho sobre las campanas, ¿no? Es verdad que muchas obras, muchos libros de cronistas y eruditos locales, pues es bastante frecuente encontrar un capítulo o algunas líneas dedicadas a las campanas de la localidad, o incluso en algunos de estos libros también se relacionan los toques privativos de la localidad de turno, pero faltaba una obra que estudiase a las campanas de la isla de Gran Canaria de forma conjunta. En este tipo de publicaciones, como les he dicho, hay noticias sobre las campanas de cada uno de los pueblos. Este tipo de noticias pues hacen referencia especialmente, por ejemplo, al año de colocación de la pieza, al año en el que se compró. En ocasiones se menciona la procedencia de la campana. También se aportan noticias sobre la construcción de la torre o de la espadaña donde esa campana está colocada. Pero
por ejemplo, faltan datos sobre los aspectos más materiales de cada una de estas piezas. Me refiero a las inscripciones que las campanas suelen tener, a los motivos decorativos y a la iconografía. Entonces, precisamente, mi tesis me interesaba yo por estos temas, ¿no? Primero, hacer un catálogo, un inventario de las campanas que existen en la isla de Gran Canaria, pero sobre todo interesándome en los aspectos físicos, en los aspectos materiales, como les he dicho, las inscripciones, la iconografía y los motivos decorativos. Para realizar la tesis, pues hice un trabajo de campo, pasé por todas las localidades de Gran Canaria, visité cada una de las 21 localidades, municipios de la isla de Gran Canaria. Especial atención en las ermitas, las iglesias, los conventos históricos, es decir, aquellos que fueron construidos a raíz de la conquista hasta el año 1900. También en ocasiones, cuando tuvimos oportunidad de visitar alguna iglesia de reciente construcción y que estaba a nuestro alcance, también lo hicimos. Y de hecho, en algunas ocasiones nos llevamos alguna sorpresa, porque en iglesias, por ejemplo, de los años 50, 60, nos encontramos con campanas más antiguas, ¿no? La realización de este catálogo pues dio como resultado pues unas 300 campanas. Al final catalogamos un total de 300 campanas, distribuidas, como les he dicho, en las 21 localidades de la isla de Gran Canaria. La gran mayoría de estas campanas pues pertenecen a edificios religiosos, ¿verdad? Conventos, ermitas, parroquias, y en menor medida hay también campanas civiles, especialmente importantes, por ejemplo, las campanas que pertenecen a las heredades de agua. Ahora mismo recuerdo, por ejemplo, las campanas de la heredad de agua de Moya, de Firgas y de Arucas, o la de Santa Brígida, ¿verdad? Ustedes saben que a través de las campanas y de los relojes no solamente se anunciaban, como dijo Javier en la presentación, los oficios, los acontecimientos religiosos de la localidad, sino que también servían para la distribución de las aguas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como les he dicho, en total unas 300 campanas. No son todas las campanas que están en la isla de Gran Canaria, porque, como les he dicho, centré mi atención en los edificios históricos, ¿no? Y he dejado fuera pues muchas iglesias pues de reciente construcción, que en un futuro sí que se podrían visitar la totalidad de ellas, ¿no? La gran mayoría de estas piezas, de estas campanas, pertenecen o fueron fundidas durante el pasado siglo XX, en total 142. Le siguen en importancia numérica las fundidas durante el siglo XIX, 81 piezas. En tercer lugar, las campanas fundidas a partir del año 2001. Y ya, por ejemplo, del siglo XVI solamente en la isla de Gran Canaria tenemos constancia de 5 campanas. Del siglo XVII, 2 campanas, una de ellas aquí en Agaete, y del siglo XVIII pues pude registrar unas 10 campanas. Algunos de los datos que nos ofrecen estos objetos, pues la identidad de los maestros que la fundieron y su procedencia. Como les he dicho, durante el siglo XVI pues tenemos constancia de la existencia de 5 campanas. La que ven en la imagen pues pertenece a la parroquia de San Pedro de Bañadero. Probablemente sea la campana más antigua del archipiélago, una campana fundida por algún maestro anónimo en el año 1527 y que fue encontrada de forma casual en la costa de Galdar, sacada del agua junto con algunas piezas de artillería, junto con unos cañones, a finales del siglo XIX. Justo por aquellos años se estaba construyendo la iglesia de San Pedro de Bañaderos y el párroco de la localidad la aprovechó para ponerla en la parroquia y milagrosamente aún se conserva. Otras piezas del siglo XVI, por ejemplo, la campana flamenca del año 1562 que cuelga de la espadaña de la parroquia de la Concepción en Ginámar, en Telde, o por ejemplo las campanas de la catedral, una de ellas obra de Pierre de Ransart, de la ciudad de Arras,
y las otras dos de Pieter van der Heijn III, procedente de Malinas, la primera del año 1599 y las otras dos del año 1600. Son las campanas que sustituyeron a las que en su momento se llevó Van der Does tras el ataque a la ciudad, ¿no? Estas son las campanas que se conservan, pero por ejemplo, gracias a las fuentes documentales sabemos que en aquella época hubo otros maestros fundidores que trabajaron en el archipiélago, como por ejemplo los que ustedes ven ahí, Francisco Ramírez, Juan de Arce, Juan de Vallado o Antonio de Rivera, ¿no? De los que nos consta a través de la documentación que también estuvieron trabajando en la isla de Gran Canaria. Fundidas durante el siglo XVII, como les dije antes, dos campanas, dos piezas. La de la imagen, la que ven en la imagen, pertenece a la parroquia de la Concepción de Agaete, una campana fundida en el año 1664. La segunda de las piezas, ya también la veremos luego y hablaremos de ella, pertenece a la ermita de San Pedro de Tenoya, y ya luego les comentaré algunas circunstancias, ¿no? sobre estas dos piezas, porque probablemente fueron fundidas por el mismo artesano. Otra vez el recurso a las fuentes escritas pues nos da información sobre la existencia de otros fundidores que también trabajaron durante ese siglo, como por ejemplo Fray Francisco de Quesada, que trabajó en Gran Canaria, Juan Pérez en Tenerife, Antonio de Alpuín, Juan Ruiz de Espejo, un maestro procedente de la península pero que llegó a Canarias para trabajar aquí. Y después también en la isla de Tenerife del siglo XVII pues tenemos constancia de la existencia de campanas pertenecientes a Jan Merus y a Suerus Coster, ¿no? Del siglo XVIII pude registrar en total 10 campanas. Las dos primeras fundidas por maestros anónimos en el año 1735. La de la imagen pertenece a la parroquia de Santa Brígida y fue fundida en Cádiz por el maestro Juan Pérez en el año 1762. Tanto esta campana como otra fundida por el mismo artesano y una tercera pieza están expuestas justo delante de la iglesia parroquial. Son las campanas viejas de Santa Brígida y están expuestas al público para que la gente las vea. La de la imagen es una campana realmente preciosa, muy bonita, con sus inscripciones. Ahí vemos esa cruz, ¿verdad?, en el medio de la pieza. Ya luego hablaremos qué función tenía la cruz en las campanas, y especialmente bonitas las asas de las campanas en forma de esas serpientes que se muerden la cola, ¿no? Esos seres mitológicos, los uróboros. En Gáldar hay una campana fundida por el maestro Juan Varales, procedente de Sevilla, fechada en el año 1768. En Telde y en Teror existen dos campanas del maestro genovés Giovanni Nigone, del año 1764 y 1790. Y ya luego en Agüimes hay otras dos campanas fundidas en Londres por el maestro John Warner. Aparte de estas piezas que se conservan, las fuentes documentales vuelven a darnos noticias sobre otros maestros que existieron en Gran Canaria y en la isla de Tenerife. Para el caso de Gran Canaria tenemos a Manuel Ferrera, Manuel de Estrada, del que sabemos que, por ejemplo, que fundió una campana para Moya en el año 1723, Simón González, que trabajó en Guía en 1739, ya procedentes de Tenerife, muy importantes, los Pérez Barreto, que fueron una saga de fundidores establecidos en la ciudad de La Laguna, y que fundieron muchas campanas, al igual que Francisco Pascual de Toledo, que ahí les cito, y entre otros muchos, ¿verdad? Algunas de las firmas de estos maestros fundidores tenemos la de Francisco Quesada, Manuel de Estrada o José Pérez Barreto. No todos los fundidores sabían leer y escribir. Esto es importante a la hora de componer las inscripciones que tienen cada una de las campanas. Vemos como en ocasiones hay erratas, como hay errores. Entonces eso también puede estar en relación con la alfabetización o no del maestro fundidor de turno. En este caso nos encontramos ante constructores de campanas que sabían firmar, ¿no? El siglo XIX pues supone un cambio con respecto a las épocas anteriores.
ya que empiezan a venir muchas campanas procedentes de Andalucía, de Sevilla, de Málaga, campanas también procedentes algunas de América, por ejemplo, una campana bastante curiosa, fundida por Efraín Force, procedente de Nueva York, fechada en el año 1826, que está en la ermita de, no recuerdo el nombre, a qué advocación está dedicada la ermita, pero está en una ermita de Tafira. O, por ejemplo, campanas procedentes de Cuba. Ahora mismo recuerdo la campana que fue donada por el canónigo Gordillo para la parroquia de Santa María de Guía, fechada en el año 1836, entre otras muchas, ¿verdad? Y también importantes las campanas inglesas. Durante el siglo XIX, ya antes les comenté aquellas dos campanas del 18 de John Warner, pues a partir del siglo XIX, y una vez fallecido este maestro fundidor, pues sus hijos, que empezaron a firmar como hijos de John Warner, empezaron a traer muchas campanas a Canarias y concretamente a Gran Canaria. Y no es raro encontrar campanas de estos maestros en muchas iglesias y parroquias de Gran Canaria, como la que tenemos en la imagen, fundida, si no recuerdo mal, en el año 1888, y que junto con otra pieza pues cuelga de la espadaña de la iglesia del Hospital de San Martín en Las Palmas de Gran Canaria, en Vegueta. En este caso vemos como en el tercio de la campana aparece el nombre del fundidor y en el medio de la pieza pues el escudo de la familia real inglesa, ¿verdad? El siglo XX pues, se va a caracterizar porque la gran mayoría de las campanas que llegan a la isla de Gran Canaria son de fabricación nacional, ¿verdad? De Palencia, de Vitoria, de Barcelona, de Madrid, de Salamanca, en fin, de diferentes lugares, pero la práctica totalidad de las campanas del siglo XX que existen en la isla de Gran Canaria, como les he dicho, son de fabricación nacional. En la imagen vemos una campana dedicada a la Purísima Concepción de los años 20 y esta campana en concreto pues pertenece a la iglesia de los franciscanos en el barrio de Triana, una pieza bastante bonita, como pueden comprobar. Durante el siglo XIX pues también y principios del XX se ponen de moda los anuncios publicitarios en los que los fundidores pues publicitaban su trabajo. En este caso, dos anuncios publicitarios del fundidor Pedro Dencós de Barcelona y de Moisés Díez en Palencia. Tanto de uno como de otro fundidor he podido registrar campanas aquí también en la isla de Gran Canaria, ¿verdad? También durante el siglo XX, aunque en menos cantidad, también pude registrar campanas procedentes de Europa. Aunque, como les dije antes, la gran mayoría de las piezas registradas son de fabricación nacional. Me refiero, por ejemplo, a la campana de la firma Petit y Bruder, fundida en Alemania en el año 1914, una campana que está en la parroquia de San Agustín en Vegueta, de Bernard Sacharia, también procedente de Alemania. Hay algunas campanas por ahí en diferentes localidades de la isla de Gran Canaria. De Paul Odovein, francés, existe una campana en el gabinete literario, la campana y el reloj del gabinete literario en Las Palmas de Gran Canaria son de este relojero. Y también la campana fundida en el año 1999 por la firma Petit y Fritzen, que fue la campana que la sociedad neerlandesa donó a la Catedral de Las Palmas cuando se cumplieron los 500 años del ataque de Van der Doe. Es la campana que está expuesta dentro de la catedral. Importante también en el siglo XX, hasta los años 1960 o hasta la década de 1980, en el caso de José Santana Fleitas, pues existieron también talleres de construcción y fundidores locales. En la actualidad es una profesión que ya no existe en la isla de Gran Canaria. Si uno quiere adquirir alguna campana, pues tiene que
preguntar en alguna fundición de Europa o de la península, ¿no? Pero hasta en el caso de los hijos de Enrique Sánchez, que tuvieron su sede en la calle de Triana, donde hoy está la tienda de, no recuerdo el nombre, en la calle de Triana, la tienda de, no me acuerdo del nombre, pero está justo en medio de la Benetton, ya acabo de recordarlo, justo donde está en la actualidad la tienda Benetton, pues esa fue la sede de los hijos de Enrique Sánchez, un señor que se afincó en la isla de Gran Canaria a finales del siglo XIX y que allí en la calle de Triana y en la calle de Perojo pues puso en marcha su industria y empezó a fundir campanas. Cuando él fallece, pues sus hijos heredan el negocio y hasta los años 60 más o menos siguieron fundiendo campanas. Formado en los talleres de Enrique Sánchez, pues tenemos a José Santana Fleitas, que tuvo su fundición en la calle Canalejas, en Las Palmas de Gran Canaria, y que estuvo activo hasta la década de los años 1980. En mi tesis doctoral, además de las campanas, pues también me interesé por los relojes, porque están muy vinculados a las campanas. De hecho, algunas de las campanas llevan por nombre popular la campana del reloj, ¿verdad? Es también importante pues hacer un inventario de estas piezas históricas, ¿no? Sobre todo para evitar que en un futuro puedan desaparecer. Aquí tienen un listado provisional, aún provisional, de los relojes históricos que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria. El más antiguo de todos es el de la catedral del año 1775, fabricado en Inglaterra durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX. Pues la gran mayoría de los relojes de torre pues proceden de Inglaterra. Y ya en el siglo XX, pues a principios del siglo XX, relojes sobre todo procedentes de Alemania, y ya a partir de la década de los 30, 40, 50, relojes de fabricación nacional. En la imagen pues tenemos la antigua esfera del reloj de la Catedral de Canarias, de la Catedral de Santa Ana, del año 1775, que en la actualidad está colocado en el patio de los Naranjos de la catedral. Las matracas, también importantes. Las matracas ya en muchas iglesias, en muchas parroquias han desaparecido estos artilugios. Como ustedes bien saben, pues cuando llegaba la Semana Santa, desde el Jueves Santo y hasta el Sábado de Gloria, el sonido de las campanas enmudecía y era sustituido por el sonido menos armonioso de las matracas, ¿verdad? Algunas parroquias conservan sus viejas matracas, en otras sin embargo han desaparecido. En los últimos tiempos pues hay una concienciación sobre estos objetos y por ejemplo hace poco en Galdar pues no se recuperaron porque no existían, pero sí que se fabricaron unas matracas y fueron estrenadas durante la Semana Pasada Santa. Y por ejemplo, la matraca de la catedral fue restaurada hace algunos años, ¿no? Aquí en la imagen, pues, una matraca portátil perteneciente a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Teror. Un oficio que también ha desaparecido, el de los campaneros catedralicios, ¿no? Los campaneros de la Catedral de Santa Ana. Hasta la década de 1990, pues, existió el oficio de campanero. Con la muerte del último de estos campaneros, pues ya desapareció el oficio. Las campanas de la catedral están automatizadas, ¿verdad? Ya a través de unos mecanismos, pues ellas solas, no hay necesidad de que haya una persona pendiente de tañerlas. En los últimos tiempos, desde principios del siglo XX y hasta la década de 1990, el oficio estuvo vinculado a la familia Santana. Eran oficios también que se transmitían de padres a hijos y a nietos. Y después también importantísima la saga de los Sánchez, que desde principios del siglo XVII y hasta muy avanzado el siglo XVIII, durante más de 120 años, pues ejercieron como campaneros de la catedral. Aquí les he puesto las firmas
de dos campaneros de la catedral, la de Lorenzo de Cabrera Melián, del año 1619, y la de Bartolomé Díaz, campanero de la catedral natural de Santa María de Guía, del año 1799. El oficio de campanero de la catedral ha desaparecido, pero aún hoy en día en muchas parroquias aún es posible encontrar a los sacristanes que siguen tocando las campanas de forma manual. Yo no sabía de la existencia no recuerdo, de Tomasito, ¿verdad? Pues hay que aprovecharlo. Se debería hacer un trabajo de recopilación de los toques, porque en el caso de don Tomás, de Tomasito, pues es una sabiduría popular que hay ahí que tiene que quedar para futuras generaciones, ¿no? Aquí les traigo pues algunos ejemplos. Don Juan Santana Quintana, que es el sacristán de Telde, en el centro de don Teodoro Ramírez Vega, en San Mateo, en la parroquia de Santa Mónica, en Utiaca, y seguramente que ustedes lo conocerán, el sacristán de Santa María de Guía, don Carmelo García. Es necesario también, como les he dicho, hacer una recopilación de los toques manuales, ¿no? Grabar en un CD, hacer vídeos y demás, donde los sacristanes pues toquen las campanas y que eso quede para la posteridad. Bueno, ya llegamos a las campanas de Agaete, ¿no? Hasta ahora pues una breve introducción sobre las campanas en Gran Canaria, pero también en mi tesis doctoral pues evidentemente visité la localidad de Agaete. Evidentemente, pues como les he dicho, pues centré mi atención en los edificios que yo consideré históricos más importantes: la parroquia de la Concepción, la ermita de San Sebastián, la ermita de la Virgen de las Nieves, ¿verdad? O arriba en el valle, la parroquia de San Pedro. Probablemente se me quede, durante ese trabajo se me quedó alguna ermita por ahí. En el Hornillo. Pues tendré que visitarla tendré que visitarla porque probablemente, yo no sé en qué año se construyó, pero no sería extraño que a lo mejor, aunque esté fabricada aunque sea del año 63, que tenga una campana, por ejemplo, del siglo XVII o del XVIII, ¿no? Como ya he tenido ocasión de comprobar. Pues eso, empezando por la parroquia principal de la localidad, la de la Inmaculada Concepción. Esta campana que ustedes ven aquí, fundida en el año 1664, una pieza realmente extraordinaria. Como les he dicho, para la isla de Gran Canaria solamente tenemos constancia de la existencia de dos campanas fundidas en el siglo XVII, esta y otra más. Las campanas suelen tener el nombre que en ocasiones el fundidor escribe en el propio objeto, pero después también están los nombres populares, ¿no? Que son los nombres que tanto el pueblo o el sacristán de turno le da a la propia campana. Los más habituales son, cuando se refieren a ellas, en función del tamaño: la campana chica, la campana grande, la campana mediana, por ejemplo la campana del reloj, la campana ronca, la campana rota, en fin, los nombres populares por los que la gente conoce a sus campanas. Esta campana está dedicada a la imagen titular de la parroquia, a la Virgen de la Concepción, y lleva ese nombre, ¿no? María de la Concepción. Aunque el nombre popular por la que se conoce, si no me equivoco, es el de campana mediana. Fue fundida por algún artesano, algún fundidor anónimo, en el año 1664. Y digo anónimo porque en este caso no aparece el nombre del fundidor en la inscripción. No sabemos de dónde procede, pero a mí personalmente me da la sensación de que fue fundida en la isla de Gran Canaria, ¿no? Bien por algún fundidor natural de aquí, o bien por algún fundidor procedente de Europa, o más probablemente de la península, que llegó a la isla, ¿no? Y fue visitando cada una de las localidades, y allí donde se le encargaba que hiciera su trabajo, pues fundía una campana. Un detalle de la inscripción, que tiene la campana en su parte alta, en el tercio, ahí tienen
les he desarrollado la inscripción que lleva, ¿no? María de la Concepción, esa es la forma de escribir de aquella época, ¿no? Ahora lo vemos y bueno, cuánta falta de ortografía, pero esa era la forma de escribir habitual en aquella época donde no existían reglas ortográficas. Por eso vemos escrito María de la Concepción de esa forma. María de la Concepción, ora pro nobis, ruega por nosotros. Es una frase de súplica muy frecuente en las campanas. Año 1664. También en las campanas se solía hacer referencia a las personas que la donaron, o bien al párroco, al alcalde o al mayordomo. En este caso, quien figura es el alcalde, don José Cabrejas, y el mayordomo, y como mayordomo el capitán don Alonso Imperial, un personaje muy vinculado a la historia de Agaete. Y ahí se especifica con las limosnas de los vecinos, ¿verdad? En muchas ocasiones eran los vecinos, entre todos quienes, cada uno, en la medida de sus posibilidades, aportaba una cierta cantidad de dinero o de metal para fabricar las campanas. De ahí que muchos de estos objetos tengan un valor añadido, y es que son objetos comunales, son objetos de todo el pueblo, ¿no? Como es el caso de la pieza esta que nos ocupa. En el medio de esta pieza, de esta campana, pues destaca una cruz de Calvario, en la que aparecen representados, además de la propia cruz, los 3 clavos de la Pasión, los 2 clavos en los brazos y otro más en la base del madero, ¿verdad? La presencia de la cruz pues es muy habitual en las campanas. La cruz es el símbolo más representado en todas las campanas, desde el siglo XVI hasta prácticamente el momento presente. Con varias finalidades, evidentemente una finalidad decorativa, pero sobre todo una finalidad simbólica. Hoy ya no tanto, pero la sociedad tradicional atribuía a las campanas propiedades mágicas. Con el toque de las campanas se ahuyentaba al demonio. Con el toque de las campanas también se ahuyentaban las tormentas, los truenos, las tempestades. Entonces también la presencia de la cruz ayudaba a luchar contra el mal. Debo decir que tanto esta campana como otra de la que vamos a hablar están mal orientadas. Eso es algo que también se ha perdido, ¿verdad? A medida que la sociedad tradicional, los valores de la sociedad tradicional han ido desapareciendo, todo este tipo de sabiduría se han ido perdiendo. Y es que la cruz siempre tenía que estar orientada hacia la calle, hacia la fachada, para que cumpliera con esa función simbólica, con esa función mágica, ¿no? Y en este caso, como podemos ver, la cruz está orientada hacia el interior del templo. O sea que también les propongo que en alguna ocasión pues orienten las campanas de forma correcta para que Agaete pues esté libre de los ataques del demonio y de todas estas cosas tan malas, ¿verdad? Es importante todo este tipo de cuestiones. Como les he dicho, la campana de Agaete del año 1664, junto con esta otra que está en Tenoya, en la ermita de San Pedro, fundida en el mismo año y probablemente obra del mismo fundidor, ¿vale? La cruz es exactamente igual, en este caso no tiene los clavos de la Pasión, pero tanto la tipografía de las letras como la forma de las asas y la propia cruz, como les he dicho, pues a mí me llevan a pensar que fueron fundidas por el mismo maestro, por el mismo artesano, aunque como les he dicho, de momento no conocemos el nombre. Quizás en un futuro aparezca algún documento donde eso se pueda develar. También hay que decir que en los libros de fábrica, en su momento tuve ocasión no de ver los libros de fábrica, sino las publicaciones de Antonio Cruz, ¿verdad? Y Saavedra, creo. Y no se hace mención se hace mención en los inventarios a las campanas, pero no se hace mención a quién la pudo haber fundido, no se hace mención al fabricante, ¿no? Esto era también bastante habitual. Y si como dice la campana, pues fue una aportación vecinal, pues es raro que se haga mención al maestro fundidor. Pues como les he dicho,
es bastante probable que esta campana, este esquilón, que es de menor tamaño, también fuera fabricada, fuera vaciada por el mismo artífice que en su momento fabricó la campana de la parroquia de la Concepción de Agaete, la campana vieja. Junto con esta campana, otra fundida en el año 1963 por José Santana Fleitas, del que les comenté antes, aquel fundidor que tuvo su sede, que tuvo su taller en la calle Canalejas de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí también les he reproducido la inscripción que figura en la pieza, el 9 de junio de 1973, una campana dedicada a San José Artesano, y luego el nombre del fundidor, José S. Fleitas, José Santana Fleitas, taller de construcción. Las campanas que fabricaba este señor, pues, en fin, vale, tienen el interés de que son fabricadas por un artesano, por un fabricante local, pero desde el punto de vista artístico, pues no ofrecen demasiado interés, especialmente porque carecen de motivos decorativos y de iconografía, ¿verdad? Simplemente se pone, en su caso, como vemos aquí, el nombre del fundidor y poco más. Todo también esto está relacionado con la pérdida de los valores tradicionales, ¿no? Se fabrica una campana, pero lo importante es que toque y que suene, pero ya se dejan detrás otra serie de costumbres, como era, por ejemplo, la de dedicarla a algún santo o la de colocar alguna cruz, etcétera, etcétera. Y luego la campana grande o mayor, dedicada también a la imagen titular de la parroquia, a Nuestra Señora de la Concepción, fundida en el año 1970 por César de Miguel Martín, que tuvo su taller en Badajoz, en España. Y ahí también les he reproducido la inscripción que luce la campana. Nuestra Señora de la Concepción, Villa de Agaete, año 1970. César de Miguel Martín, fundidor de campanas, Villanueva de la Serena, Badajoz. Y hay un detalle en este caso no una cruz, sino un crucificado, ¿verdad? También, como en el caso de la campana vieja, en este caso también está mal orientada, porque la cruz está, como les he dicho, orientada hacia el interior de la iglesia, cuando debería estarlo hacia la fachada, hacia la calle. Relacionados con las campanas, el reloj de la iglesia parroquial. En su momento, cuando tuve oportunidad de subir al campanario, pues no le presté demasiada atención al reloj, o sea que tengo pendiente de poder acercarme a la pieza y poder comprobar el nombre del fabricante, porque probablemente pues en el propio artilugio esté por ahí la marca del fabricante. Quizás sea un reloj de fabricación francesa o alemana, ¿no? Más o menos por la fecha de colocación, pero en algún momento me gustaría visitar otra vez la parroquia para poder comprobarlo, ¿no? Un reloj que en su momento fue donado, hay una crónica en el periódico del año 1907 por don Francisco Betancourt de Armas, y ahí les he puesto una fotografía que está perteneciente a la FEDAC, donde se ve la parroquia actual con el hueco para el reloj, pero aún vacío, ¿verdad? También se me olvidaba antes decirles que milagrosamente la campana vieja de la parroquia sobrevivió al incendio del año 1874, ¿verdad? Que fue, supongo, alguno de los pocos objetos que sobrevivió a ese incendio que acabó con la parroquia antigua. Durante un tiempo esa campana estuvo colocada luego en la ermita de San Sebastián, y cuando se inaugura la parroquia actual, pues regresa a la iglesia. La ermita de las Nieves también tiene su campana, pero en este caso se trata de una campana anepígrafa, que son esas campanas que no tienen ningún tipo de inscripción, ni fecha, ni nada. Son campanas lisas, llanas, no tienen ningún tipo de información. Por lo tanto, no sabemos quién las fabricó, ni su procedencia, ni la fecha en la que fue fundida, ¿no? Y en este caso también les he puesto que se trata de una campana inaccesible, ¿no? En los otros casos pudieron ver cómo anotaba las medidas de cada una de las piezas, en este caso no.
no en todas las ocasiones se puede acceder al campanario, sino que en otras muchas pues tienes que, con unos prismáticos o con una buena cámara de fotos, pues luego pues en casa pues estudiar la campana. Por lo tanto, como ven ahí, la ermita de las Nieves es una ermita antigua que en principio podía haber tenido una campana histórica, pues vemos que tiene una campana sin ningún tipo de inscripción y probablemente una campana de reciente construcción, ¿no? Era frecuente porque las campanas, con el paso del tiempo y en función de la calidad de la fundición, pues terminan rompiéndose, terminan quebrándose y tienen que ser sustituidas por nuevas piezas. Y probablemente este es el caso que nos ocupa, ¿no? Lo mismo ocurre con la ermita de San Sebastián, una ermita histórica, antigua, pero que tiene una campana también anepígrafa, una campana en la que no existe ningún tipo de inscripción ni marca de fábrica y de la que desconocemos cualquier circunstancia, ¿no? Ya en el Valle de la Gaete, en la parroquia de San Pedro, pues la iglesia parroquial tiene dos campanas. La campana más antigua, fundida en Valencia entre los años 1940 y 1972, es una fecha más o menos aproximada. En este caso tampoco pude acceder a las campanas, sino con ayuda de unos prismáticos y de una cámara de fotos, pues más o menos hice lo que pude. Como les he dicho, la campana más antigua, una campana valenciana de la firma Roses, fabricada entre los años 1940 y 1972. No se trata tampoco en este caso de la campana original que tuvo la ermita en su momento, que sabemos que fue construida en el año 1902. Y ya luego, del año 1992, otra campana que fue colocada con motivo de la reapertura del templo. Como ustedes bien saben, pues a finales de los años 80 la parroquia tuvo que ser cerrada por el mal estado de conservación del edificio y fue reinaugurada en el año 1992. Pues esa campana que ustedes ven ahí fue estrenada justo en ese mismo año. Bien, y con esto acaba mi intervención. Lo hago con este texto que tanto me gusta, de Juan Mateo de Castro, de su obra de República Cristiana, escrito en el año 1688, en el que hace una mención a las campanas, un elogio a las campanas, ¿verdad? Y dice así: el uso de las campanas no es muy antiguo, ni tampoco la invención, mas ciertamente, si reparamos en ello, fue una cosa necesarísima para la República Cristiana, porque para gozar de los divinos oficios e ir a la iglesia a las horas ordenadas, no se pudo hallar instrumento más acomodado y más común y que tenga menos embarazo y costo. Porque puesta una campana en un campanario sirve muchos años, y un muchacho la toca, y no se destempla como guitarra y órgano y otro instrumento, mas siempre tiene y conserva una misma voz y eco resonante mientras no se rinde con los tiempos. Y nada, con esto acaba mi conferencia. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, y si tienen alguna cosa que preguntar, pues intentaré responderla. Muchas gracias. Gustavo, por el taller de la campana, ¿se puede averiguar la procedencia del taller o eso es muy complicado? No tengo ni idea, yo supongo que no. Eso ya es afinar, hilar muy fino, ¿no? Pero no creo que por el sonido de la campana se pueda, a lo mejor por la composición del material sí que se podría a lo mejor averiguar algo, ¿no? Porque yo recuerdo, bueno, Tomasito me puede corregir, pero parecía que en algún momento no era del agrado el sonido, que marcaba diferencias y era curioso porque no me gusta mucho, ¿no? Y si la elección del taller podría estar también condicionado por... Claro, en función de los materiales, de la proporción que hay, ¿no? Las campanas son de bronce, que es una aleación de acero, pues no me acuerdo ahora, el bronce con qué otros dos metales están fabricadas, pero en función de la proporción,
pues suena diferente y en función del tamaño de la pieza, etcétera, etcétera. Y es habitual ese tipo de anécdotas, ¿no? De cuando se cambia la campana o cuando se automatiza la campana, ya a la gente, a los vecinos les suena diferente y no es del agrado de los parroquianos. ¿Las hacían en molde o cómo las hacían? Sí, había unos moldes. En internet, si hace la búsqueda, hay vídeos, ¿no? de fundiciones en la península, en Europa, donde se explica todo el proceso de fundición de la campana, pero sí eran unos moldes básicamente hechos con arcilla, con barro, y de esa forma se fabricaban las campanas en el suelo, se abría un hueco, un hoyo en el suelo, y ahí se hacía el molde de la campana. En el caso de las campanas antiguas, pues estas solían fabricarse a pie de torre, ¿no? Muchas. Otras las que se traían de fuera, donde ya existían fundiciones, pero en ocasiones se hacía el horno justo al lado de la iglesia de turno, ¿no? Ya luego, en los años a partir del siglo XX, cuando se establecen ya los talleres de los Sánchez y luego de José Santana Fleitas, pues ya se crean industrias, ¿no? Qué interesante, entonces el taller era móvil. Sí, sí, iban con sus piezas, con los moldes para fabricar las letras o para los motivos iconográficos, una cruz, un ángel, un sagrado corazón, en fin, los diferentes motivos iconográficos o decorativos, y con los moldes de la campana, y se trasladaban de un lugar a otro. ¿Existía el trabajo a domicilio, más o menos? Sí, era un trabajo a domicilio. Y en otras ocasiones, pues, se traía la campana de fuera, ¿no? Arribaba al puerto y luego se llevaba, pues, a lomos de carretas o de bestias hasta el lugar de turno, y sobre eso también hay muchas anécdotas, ¿no? En los pueblos, por ejemplo, de cómo se llevó la campana a tal barrio, que si fueron tantas personas, que si fue a lomos de burros o no sé qué, no sé cuánto. También toda esa historia es bonita, ¿no? ¿Cuánto puede pesar? Porque tiene que tener... Hay de todos los tamaños, o sea, desde campanas pequeñitas, esquilones, a lo mejor de unos 30, 40 centímetros de alto, hasta campanas que pesan varias toneladas, ¿no? Y que se necesitaba de mucha gente para poder transportarlas y luego para izarlas al campanario, que generalmente para eso se contrataba a marineros, a gente de mar que acudía el día de la colocación de la campana para poder izar la campana hasta el campanario. Y esos días eran días de fiesta, cuando se subían las campanas y cuando se bendecían. Generalmente quien tenía autoridad para bendecir las campanas era el obispo o algún representante de él. Y entonces para todo eso había un ceremonial. Existe en el ritual romano se recoge el ceremonial de la bendición de las campanas, y eran acontecimientos que reunían a todo el vecindario y eran motivos de fiesta, ¿no? El peso aproximado eso se podría averiguar, pero en este caso no debo admitir que no lo sé, ¿no? Pero bueno, es una campana de ciertas proporciones, es una buena campana. Tomasito, ¿existe algún documento gráfico? Yo recuerdo una imagen así de cuando se subió hubo una refundición en Agranda en 1970 y la subimos exactamente como fue. Como una polea. ¿Y existen fotos sobre eso? Sí, fue bien espectacular, porque yo recuerdo toda aquella tramoya y las poleas enormes y aquellas sogas cortísimas. Los marineros que sabían. Yo le comentaba antes de entrar con Javier y con Rafa, que siempre me ha llamado la atención, y cualquiera que haya viajado, ¿no? En Europa o en Alemania mismo, el sonido grave que tienen las campanas y que además es muy bonito, ¿no? Yo recuerdo unas navidades en Colonia y aquí es muy agudo. No sé si debido al material o que se hacía
no sé por qué, pero es que es tan diferente, es como si cantara un tenor bajo y aquí un barítono, un sonido que hasta al pobre que le toca, que tiene al lado la iglesia, y cuando incluso en algunos sitios lo han prohibido porque no hay quien descanse, ¿no? Cuando tocan unido al reloj también, ¿no? Pero en Europa yo las que he oído son siempre de un sonido como profundo y que hace muy bonito, ¿no? Y no sé a qué se debe. Hombre, eso tiene que ver con el material. Bueno, todas son de bronce o generalmente, también las hay de hierro, ¿no? Pero generalmente las campanas son de bronce en función del material, ¿no? De la composición y después también en función del tamaño, ¿no? Yo tengo que admitir que yo no soy un experto en el tema de los toques, ¿no? Eso es algo más que compete a alguien que esté vinculado al tema de la música. Me interesan los toques, pero a mí en el tema de la tesis doctoral lo que me interesaba era catalogar, hacer un registro de cada una de las piezas y, como les dije antes, los aspectos formales, ¿no? Lo físico, que son las inscripciones, el tamaño y sobre todo eso, los motivos decorativos y la iconografía. Pero tengo que admitir que también el tema de los toques es un trabajo que está por hacer, pero que también compete a alguien que tenga que ver más que tenga más conocimientos musicales, ¿no? Y yo en ese sentido estoy limitado. Aquí ya tengo ya un pequeño avance. Antes hablaba de la campana del reloj. Y la misma campana que la grande. El reloj está por fuera, el martillo está por fuera. Exacto. Y la otra por dentro. En el caso de las campanas de terror ya están automatizadas también. Bueno, aquí el reloj es de puerta. Es independiente de la campana porque está electrificada, ¿no? Para los toques. Mientras que para el reloj todavía hay que darle vuelta. Hay que darle cuenta. Bueno, en relación con terror, ya que estamos hablando, y de paso les comento la anécdota, y hasta qué punto las campanas influían en el estado de ánimo de las personas. Javier lo dijo al principio, eran los medios de comunicación de la época, donde no había ni móviles, ni teléfonos. Entonces, a través del tañido de las campanas, la gente sabía identificar exactamente qué mensaje había detrás de cada toque, ¿no? Por ejemplo, cuando se tocaba muerto, la gente podía identificar si el fallecido era una mujer, era un hombre, era un niño, o por ejemplo, para las alarmas. También en función del dinero, pues se tocaba más, se tocaba menos. Pues en el caso y tan importantes eran los toques, que por ejemplo en el caso de Teror, pero también se dio en otras localidades. En el año 1851, con motivo de la epidemia de cólera morbo, donde murieron cientos de personas en la isla de Gran Canaria, en el caso de Teror, pues cada día morían decenas de personas. Entonces cada vez que moría alguien, pues se doblaban las campanas, se tocaba muerto. Eso influía en el estado de ánimo de la gente, porque cada vez que se doblaba, otro que se murió, entonces los ánimos iban decayendo, ¿no? Pues hasta tal punto eso era importante que el alcalde de la localidad tuvo que prohibirle al párroco que dejara de doblar, que dejara de tocar las campanas, porque la moral de la gente, en fin, estaba por los suelos, ¿no? Entonces anécdotas como esas nos dan la idea de la importancia de los toques, de todo lo que comunicaban. Hoy en día las personas de mediana edad o más mayores probablemente sepan identificar el mensaje que hay detrás de los toques de las campanas, pero la gente de mi edad o incluso más jóvenes probablemente cuando oyen una campana que suene, pues en fin, oyen un sonido de por ahí que en ocasiones les puede resultar hasta molesto, ¿no? De ahí la importancia de dejar, ¿no?
estos testigos, ¿no? De que, por ejemplo, personas como Tomasito, pues su sabiduría pues que quede registrada de alguna manera y que en un futuro, por ejemplo, haya una persona pues que le pueda sustituir o que incluso que se cree algún curso de toques de campanas, que puedan ir los niños a tocar las campanas de la iglesia o la gente, en fin. Es un patrimonio que hay que mantener. Se daba el caso, incluso había una señal de campana para llamar a una vida. Ah, curioso. Para hacerle como nos mandaban cursos. En vez de mandarme el WhatsApp. Sí, será el WhatsApp de la época. Ya me imagino a algunos tocando las campanas todo el día. No sé si será un atrevimiento y los dos me deberán disculpar, pero aprovechando la oportunidad de Tomasito, tal vez deberíamos grabar que él lea el documento que ha elaborado, porque no sé si les pareciera saber, Tomasito, no, que lo lea usted, lo que estoy proponiendo. O bueno, como ustedes quieran. Están invitando a que lean. Esto fue en la Gaete, el 1 de enero de 1993, yo desde la torre a las 2:30 de Saquín, había un micrófono allí y la gente en la plaza y le iba explicando, tocamos los toques, se refiere a tal toque, y todo eso fue lo que él metió aquí. Sí está grabado, ¿no? Es decir, los toques están grabados, tal como yo lo he dicho aquí, ¿no? Ya digo, en 1993, casi 20 y tantos años que se hizo eso, ¿no? Y decía yo la primera edición, pero ya ahí se quedó. Es como la primera comunión, se queda ahí y se acabó. Sí, ejecución de los diversos toques de otros tiempos, de decir yo. Y están las 3 campanas enumeradas, ¿no? La grande G, la mediana M y la pequeña P. Es decir, que la pequeña era que se tocaba simplemente cuando moría un niño pequeño por un entierro, ¿no? Se replicaba con ella. Entonces, tenemos toque fijo en domingo y festivo. A las 4 de la mañana, el alba. 30 campanadas, muy despacito, y después 3 más seguidas, que eran las 33, la de grito. A las 4 de la mañana, exactamente, 30 campanadas con la grande, lentamente, 3 más rápidas, repica, y se repicaba. Entonces, el repicar se repicaba las 3, ¿no? Es decir, terminar, y P, y M, y G. Dice, a las 4:15 de la mañana, primer toque a misa. La misa de madrugada. 5 medianas, 5 grandes y 4 pequeñas. Y después a la misa. Y durante la misa también se explica, una vez que se daba las últimas para empezar la misa. En la misa, en el momento de consagración, cuando llevaba la hostia, se trababan los panes. 3, y después a la mitad otra, y cuando el cáliz otra. Y después 5 medianas, sí, hasta terminar. Cuando era de difunto, entonces, antes los 3 dobles siempre, y después al final también los 3 dobles. Cuando era de difunto, las misas y eso tenía siempre resonar las campanas del doble, que era la grande y la mediana. Bueno, y voy a sacar lo más importante, lo más importante, el cuarto campanada, es decir, cuando se hacía las campanas, cada cuarto de hora, primero, segundo y tercer toque, ¿no? Y después llegaba el cuarto, decía las campanadas, y después esa duraba según le daba el cura. Cuando el cura avisaba, se tocaba las últimas para empezar, ¿no? Sí, y sobre todo cuando en los rosarios por la noche se tocaba para eso, y el cura estaba ahí en el frente con los amigos, hasta a veces se quedaba uno dormido tocando, cuando entraba ahí a rezar, daba el sí, entonces se tocaba la suerte. Se terminaba siempre, todos los días se terminaba después del rosario con un toque de ánimas, era doblando, claro, lógicamente, ¿no? Se hacía el responso y se doblaba con las campanas. Yo decía antes de lo de llamar a monigote para cosas extraoficiales, para cosas de la casa, ¿eh? Estaba el que vivía en la fuera tenía que salir porque oía el toque de la campana, ¿no? La campana mediana, eran 5 campanas pequeñas. Y la campana mediana también indicaba que había bautizo. Entonces ella que vio
hermano, y salíamos a hacer. Cuando se ofrecía un entierro que llegaban a echar al cura, ¿y qué no quiere? ¿De primera o de otra? Gracias que Dios consigue. Si era de primera, ya se empezaba a doblar el día anterior, al menos 12 toques, 12 dobles, ¿no? Y antes del entierro era interminable los dobles, ¿no? No, claro, según eso era que lo que pasaba con los entierros del valle. Todavía no estaba la parroquia, hasta 1943 no había parroquia, es decir, la parroquia, el edificio sí estaba. Y el cura iba, si era de primera, iba hasta la Cruz Chiquita a buscar. Sí, se pagaban por las palabras, sí. por el cura. Y después llegaba a la Cruz Chiquita y volvía 3 veces hasta cerca del Calvario. Como pasar igual que si en una casa era de los ricos, iba 3 veces a la casa, a la tercera se llevaba al muerto. Los muertos ya. Antes del fallecimiento. Entonces llegaba, ya después había entierros ya superiores, se ponen los libros ahí de categoría superior, que venían 3 curas, venían los 2 curas de Galda y el aquí. Pero hoy cada uno ya con conocimiento. Pero si hoy cierras a lo mismo que antes, y claro, digo yo, como eran las 10, la gente no entendía, y volvía a repetir, pues me supongo yo. Eso es lo más importante. Antes lo que hacía al alzar, se llamaba al alzar, el subir a levantar la hostia, llamábamos alzar. La relación de eso. Y los domingos era la misa mayor, era a las 10 de la mañana. No, yo era la juventud, y yo no sé si ya hoy existe una juventud en el mundo que iba a misa. Me acuerdo que hice y me acordé porque estoy probando, tengo un follo ahí metido yo. Lo que era las mujeres, que antes no se usaba pantalón, las mujeres no usaban pantalón, antes lo llevaban los maridos, ahora. Y cuando llegaba, se aproximaba la fiesta de las nieves, que venía el vientillo. ¿Cuánto trabajo tenía las mujeres de salir de la misa mayor a la plaza? Que si tiraban al velo, si decía eso. Y la juventud, yo no estaba porque yo estaba en la iglesia, yo era monaguillo. La juventud se ponía en la esquina del parque. De ahí salió lo de un monaguillo o algo así. Bueno, no estoy diciendo nada de los toques. Los toques venían después. Entonces, había tocado, ya hablamos del alba, ¿no? Y de las misas y eso. Después, a mediodía, el Ave María, al tocar las 12. Precisamente el Ave María. Para la subida de la bandera de Santiago, no se subía la bandera para la fiesta, tenía que esperar que se diera, si se tocara el Ave María. Era entonces campana mediana, después 6 grandes, y se repicaba. Y en ese momento es cuando se subía la bandera de Santiago, ¿no? Entonces por la noche era la oración, era muy respetuoso. Sí. La gente era muy, yo era todavía chiquillo. Y cuando tocaba la oración, yo no sé si es porque el cura estaba allí con los amigos y se levantaban todos y se les tocaba, los que en aquel momento estaban transfigurando por allí se paraban y se les tocaba. Y los que estaban en la plaza, los novios, se levantaban, no muy buena gana, pero se levantaban a rezar el ángel, a rezar el ángel, ¿verdad? Era costumbre bonita y sí, había respeto, o la gente, o por si acaso, porque si no lo hacía, oh, mira, tío, este no. Exactamente, eso se llama la oración, creo que lo pongo ahí. Después había que dar más durante el día. Después de la oración venía el rosario. Se tocaba para el rosario, ¿no? Y después, como decía antes, hasta que el cura no se tocaba la última para empezar el rosario. Y durante el rosario, al llegar al quinto misterio, que se rezaba la salve, se tocaba, eran 9, se tocaba eso, y luego al final
que era el reposo para los difuntos. Se terminaba decir, y no está muy bien eso hoy en día, o sea, que se termine con doble, ¿verdad? Ahí se está con doblando, pensando en los muertos, ¿no? Trabajaban 24 horas. El bautizo llevaba a escribir, y en el bautizo había que explicar en el momento en que el cura le decía, claro, esto era en latín, y el cura le decía a los padrinos y a los padres, digan esto, y yo por decir, no, pero, ¿saben? Sí, ¿usted cree? Digan que sí. Y quiero que lo utilicen, digan que sí. Ahora pasa más o menos igual. Ahora pasa más o menos igual. Peor, pero luego que... Sigo para atrás, dice que no. Eso también, lo que hacía después del rosario se llamaba toque a ánima. Así que se terminaba el día con los muertos en la cabeza. Bueno, es que en realidad los entierros eso lo que daba el dinero, ¿no? No había funeraria y el cura pidió lo que se tocaba también a arrebato cuando había fuego. Se tocaba, entonces la gente ya sabía y llevaban por los bandes, venían aquí al barranco y a otro sitio que está más arriba. Sí, a las propiedades. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, no interesa. Había una fuente por ahí arriba. ¿Cómo se llamaba la fuente? La fuente de caidero para abajo. Los grifos. Entonces, esto era lo que teníamos después, todos los días, cada día era el alba, ¿no? Yo precisamente ahora estoy preparando un reportaje, tengo un proyecto de homenaje a los pescadores de entonces, de los años 40 y 50, y empiezo así, con el toque del alba, recitando el toque del alba, ¿no? Se ven los pescadores que salen de San Sebastián, porque antes era donde vivían los pescadores en San Sebastián. Por eso tiene aquí una calle, ¿no? El pescador. La nieve, dos o tres chosillas ahí, ¿no? Bien. La llamada de monaguillo, aviso para confesión. El cura se avisaba para confesión. Los sábados por la tarde, cuando el cura estaba libre, se tocaba la campana para que la gente fuera a confesar. Hoy ni como yo estaba se le ponga. No se ve. Y cuando había misa en las nieves, era una vez al menos, por la mañana en vez de aquí arriba eran las nieves, y había un toque especial para ellos, ¿no? El sábado, el primero o cuarto sábado del mes, se hacía la misa en las nieves. Luego había rogativa, que no llovía, pues había que ser rogativa. Y mientras se hacía especie de procesiones, ¿no? Durante la procesión se tocaba den down. Ahí se manifestación, no era laboral. Sí, era cuando se llevaba el viático a la gente. Era muy, y que la gente se hincaba cuando no había cura. Claro que ponía, el cura iba con el Santísimo bajo. Que imponía, porque el viático se llevaba a los moribundos. Hoy lo puede decir cualquiera. Y entonces ya, eso era el final. Entonces se tocaba, mientras el cura iba con el Santísimo, y dos monaguillos con faroles por los lados. Sí. Y el cura revestido. Y una banderita, precisamente era roja, el banderín equivalente. Y lleva a la casa, a donde estaba el moribundo, a llevar el viático, ¿no? Y le ponía lo que llamaban la extrema unción, esa palabra. Ya sí, y cuando pasaba por la calle el cura con monaguillos y eso por la noche tiene que ser ¿no? Sí. Y entonces se arrodillaba. ¿Y hasta qué año se hizo eso? Eso es después del concilio, ya en el año 60 y eso. Y íbamos a Risco a llevar a un viático y durante todo el recorrido en la camioneta, claro, porque no, tocando la campanilla o al valle, porque el valle no tenía parroquia todavía.
En el caso del ciático se tocaba con una campanita de mano, sí, sí. No, la mayoría. Entierro de párvulos, el entierro de los niños, pues se tocaban las campanas, la pequeña y la mediana, se replicaba, ¿no? Y los dobles ya saben lo que son, la grande y la otra, ¿no? Se tocaba para el entierro según la categoría. De cuarta, cuando llevaba el entierro de cuarta, que era el mínimo, era de caridad. Y el cura solamente salía allí al fronte. Además no se entraba a los entierros a la iglesia, ¿no? Pero el cura de cuarta era llegaba el entierro ahí al fronte, el cura se le llevaba a responsabilidad. Si era de segunda, llegaba hasta la placilla de los caídos. Si era de primera, llegaba hasta la chiquera. Ahora si era especial, superior, que era de tres curas, llegaba hasta el cementerio. Pero eso según el bolsillo. Yo tengo un canto, sí. Se titula Es de la Cruz Chiquita, sabe que la Cruz Chiquita es de Novaduce, eso allá arriba. Es una canción que yo sé. Y dice, hasta la Cruz Chiquita llegaba el cura. Y decía más o menos si el cadáver era rico. Si no lo esperaba que iba. Así los pobres del valle después, no hay del bellaquismo, no, claro, porque venía caminando desde el valle cargando el cuerpo. Bueno, que descansaba porque había las cruces para descansar. Pero de esta forma venían cargando desde ahí arriba. Así cuando llegaba, cuando me metían el muerto en el bollo, casi. Los dos, ¿verdad? La matraca ya no se usaba, ya en el tiempo ya no se usaba. Se usaba la pequeña. Se sustituía a la campanilla. Cuando era una fiesta, por ejemplo, para la fiesta de Daniel, se replicaba con las tres campanas, la pequeña, la mediana, entonces no. Se replicaba cuando empezaba el día de Santiago a subir la bandera, porque se replicaba eso al mediodía cuando subía la bandera y por donde la oración, como se hace hoy, se replicaba con las tres campanas. Y se daban tres repiques, tanto a mediodía como durante todos esos días hasta el día de la bandera. Así una forma y se tocaba para el ángel, ¿verdad? Que era constante eso, por tanto. Sí, a las 12 de la noche. Se paraba la gente. O el Ave María le llamaban. El Ave María. Por la noche el ángel, la oración. Sí. Bueno, yo hice retiro, todavía hice retiro. Cuando para eso, la fiesta de las nieves, Santiago hasta el día 4. ¿Cómo sitio para la oración nocturna? Oración nocturna. Ay, no sé. No, esto era muy privado, eso era de los adoradores. Pasamos una a fin de año, mientras hacemos la vigilia por los pecadores que están bailando en el casino. Sí. Eso era la oración nocturna. Sí, así se llama. Tomasito, antes indicó usted que si el entierro era de primera, el cura se acercaba hasta la Cruz Chiquita. Sierra del Valle, sí. Sierra del Valle, ¿no? Lo acompañaba sí. hasta la iglesia, o no entraba en la iglesia. No, en la iglesia no entraba nada. No entraba en la iglesia. Después del consejo, ¿no? Antes deduzco que no se celebraba el funeral el mismo día. No, otro día. Lo que hacía es que desde la Cruz Chiquita lo acompañaba hasta la Cruz de los Caídos, si era de segunda. Si no era de segunda, ¿qué hacía? Lo despedía ahí en el frente de la iglesia. En el frente de la iglesia lo despedía. Pero no, y antes decir que incluso si era superior con tres curas, lo que hacía es que llegaba el cadáver a la puerta de la iglesia, al fronte, allí se le echaba atrás. Sí, no, si era de cura que ya era superior. Entonces ya llegaba al cementerio. Pero lo recibía también en el fronte de la iglesia.
No, si era superior, ese era el que llegaba a la joyería. Pero le hago la pregunta de otra manera. ¿Salía de la casa hasta el cementerio o pasaba previamente por la parroquia? De aquí abajo o del país. Todos pasan por la iglesia. Por la iglesia y no por el fronte de la iglesia. Por el fronte de la iglesia. Y una segunda, con el permiso. Usted dice que cuando se fallecía un niño pequeño, se repicaba la campana. Sí, la campana pequeña y la mediana. Vale, pero... Y sonaba eso de cosas de niños. Pero... sonajero. Sí, vale, pero ¿ese era un repique o un doblado? Sí, no, repique. Un repique, porque sí. Escuchamos la campana grande, que es un doblar, es un tañido... La grande con la mediana, es el doble. Es el don... Sí, la campana doblada. No se le hacía funerales, sino la misa de gloria. La misa de gloria. No, la misa de gloria se la cuenta. Y en los funerales tenían que ser después, a los 8 días. Le daba tiempo a teñir los trajes de negro. Desgraciadamente era un perdido de eso, que al monaguillo había que pagarle para que fuera cura, y si ya tenías más dinero que estaba sobrado, pagabas porque fuera monaguillo. Y si ya eras el mejor, ibas con club. Sí, claro. Y si ya eras el mejor, te ponías en la cama al cura. Además, el cura, y perdona los manuales que trae. Si era de primera, se ponía el reloj de oro que le trajo el hermano de Cuba. Sí. Y el entierro de cuarto era la capa de saco guano tañón. Yo recuerdo, por cierta edad que tiene uno, que existían las carrozas. Y yo recuerdo ver en Las Palmas, dependiendo de la categoría, era con un caballo, 2 caballos o hasta 6, ¿no? Y con más plumacho. Yo recuerdo... Sí, y los que no, al hombro, claro. Pero... No sé si se guardará o existirá en la catedral algunas carrozas. Sí, me parece que hay una en el patio de los Naranjos, por ahí. Sí. Por cierto, tiene que venir a la conferencia. Ya está, ya lo di. Hoy en día, ¿dónde se encuentra, si sabes, la campana antigua? Eso ya es difícil. Pero campanas, por ejemplo, del 800, en el Museo Arqueológico de Sevilla, creo que había una campana del siglo VI, o así, después de Cristo. Sí, empiezan a ponerse, a fabricarse sobre todo a raíz de la construcción de las órdenes de los monasterios. En principio, con el toque de las campanas, pues se llamaba a cada uno de los frailes, y después ya empezaron a generalizarse y se usaron para las parroquias, para convocar a la gente a misa. Pero creo que las más antiguas son eso, del siglo VI, VII, después de Cristo. Y después, en referencia a todo lo que comentaba Tomasito, todo ese patrimonio intangible, ¿verdad?, que va más allá de los objetos, y que es importantísimo, ¿no? Él hacía referencia a todos esos hitos, las cruces. Yo no sé si aún se conservan esas cruces. Sí. Vale. Hay un trabajo de investigación realizado por Humberto Suárez, chico que te digo que ha recopilado también el sonido de las campanas, joven de acá. Bien. que ha sido premiado por la Universidad de Las Palmas, ha tenido un segundo premio de investigación que está muy interesante porque es todo el ciclo de la muerte, ¿no? E incluso habla de las cajas comunales. Tomasito hacía referencia a los entierros de primera, segunda o tercera, pero es que había familias que no tenían dinero ni siquiera para pagar una caja. Unos utilizaban una cómoda, un mueble de la casa,
si tenían dinero le pagaban un carpintero, pero si no tenían dinero lo hacían ellos. Incluso llegaban a más cuando ni tenías muebles ni tenías nada. A la salida del barrio del Risco había una cueva donde había una caja comunal. Cuando fallecía se introducía el cadáver, lo transportaban desde el Risco, desde los Hornillos, y luego lo llevaban al cementerio, enterraban y volvían y colocaban otra vez esa caja comunal en esa cueva para que otra familia que no tuviese dinero pues lo pudiese utilizar. Pero lo que me ha quedado claro es que las campanas marcaban el ritmo de la comunidad. Pregúntate cuando se moría alguien, más o menos joven. Yo le aviso al cura y yo le avisaron al carpintero, porque el carpintero ya me dijo para hacer la cara. Pues eso decían, no te midas, cuando tú cogías un verde pequeño y dice, no te midas, no te midas. Yo recuerdo una señora que me dijo eso, lo que desarmaba la bomba, hacer la cara. Yo se les invito, ya termino, aunque me dicen que existen grabaciones, pero se debería grabar a don Tomás tocando en las campanas y que alguien lo grabe, lo filme, explicando todo este tipo de cosas. Sí, todo el tema, los toques, eso es extensivo a toda la cristiandad, el toque del ángel. Lo que dice, se diferencia es, por ejemplo, en una parroquia a lo mejor es un toque o dos toques más, o después, y aparte el sonido de las campanas, que no suenan igual las campanas de Agaete que las de Arucas, que las de la catedral, ¿no? Ese documento que leyó Tomasito es del año 93, me parece, ¿no, Tomasito? Sí. En el año 93, yo sé que lo que le voy a decir es una cosa para aconsejarlas indirecta, un contenido importante de la fiesta era que siempre introducíamos cuestiones etnográficas, y eso se hizo desde el campanario de la parroquia con un altavoz, y se hacía la reproducción, lo que decía Tato, y de ahí surgió eso por conservar, pero que... Muy bien. Bueno, tienen una suerte de poder contar con personas como don Tomás. Sí. Yo recuerdo ya como anécdota también final, que como testimonio también oral que queda para la historia. Mi abuelo vivía en el Hornillo y él pues era en el barrio pues uno de los líderes del barrio, ¿no? Digamos. Y él me contaba que tenía la caja común en la cueva y que venía haciendo los recorridos. Él me decía, echábamos al muerto y luego se iban a tomarse los piscos para volver arriba. Y que hubo alguien que en el Hornillo, medio trastornado, que él siempre decía, en esa caja no me entierran, en esa caja no me entierran, hasta que cogió y la caja la lanzó al barranco, destruyó la caja y al final no lo enterraron en esa caja. O sea, eso siempre me acuerdo que lo contaba, ¿no? de las cajas comunales. Y está el Sartico, está la caja todavía en la cueva, ya llena de matorrales la cueva, se ha conservado la caja y está, la vi hace 2 o 3 años y está todavía la caja en el Sartico. O sea que es muy curioso y que no hay que perder ese trabajo de Humberto, que es la muerte en el norte de Gran Canaria, incluso de cómo tienen que venir vestidos, los botones que se cosían, los espejos tapados, las camas, todo, o sea, todo lo que es el protocolo a seguir en el entierro, ¿no? Las flores, las comidas, cuando incluso traían comida a las casas para el difunto, la gente traía comida, ¿no? Se velaba las casas y había que alimentar a toda la gente. Son muchas cosas que hablaremos en una conferencia siguiente, ¿verdad? O sea que, Gustavo, gracias. Y a todos ustedes también agradecerles pues, este rato pasado y hasta la próxima. Don Juan Balsi Roca, ¿no? Y estaba en el campanario, vivía en el campanario de los niños. Yo no recuerdo cuando yo por eso no está el entierro allá arriba. Como vi y reviví, como vi y remorí.